El castillo de Münzenberg, en la región de Wetterau. Aquí es donde trabaja Ivar von Münzenberg. Él era el castellano. ¡Münzenberg! Es un administrador exitoso, recaudador de impuestos, maestro de ceremonias y jefe de la guardia del castillo. Su deber es proteger a los campesinos. ¡Tienen una disputa! Si los campesinos no sentían que estaban siendo protegidos por su señor, su voluntad de proporcionar los frutos de su trabajo para apoyarlo se desvanecía de inmediato. Es el año 1218, una época marcada por la violencia y los conflictos brutales y por la falta de leyes imperiales estandarizadas. El castillo de Münzenberg en la práctica ya era un baluarte, pero había planes para ampliarlo con un nuevo torreón. Proteger el Wetterau era la prioridad máxima. Pero una y otra vez la construcción planteaba nuevos problemas para Ivar. Si no queremos que el torreón se derrumbe, necesitaremos más anclas de anillo. Ivar era a quien todos recurrían. Sin importar las circunstancias, encontraba la manera de hacer que las cosas funcionaran. Ivar quería casarse con una joven noble para allanar el camino hacia un futuro glorioso, pero era un hijo ilegítimo, un bastardo, y no tenía el rango adecuado para casarse con la nobleza. Y había mucho más en juego para él. ¿Cómo vas a protegernos? Estamos en el Sacro Imperio Romano en 1218, un territorio que se extiende desde el mar Báltico hasta Italia, gobernado por el legendario rey de la dinastía Hohenstaufen, Federico II. Su gobierno es todo menos estable. En el sur de su imperio, los lombardos se rebelaban contra él. En el norte, poderosos duques intentan disminuir la influencia del joven rey. Para afirmar su poder, Federico hizo construir innumerables fortalezas. En una era sin capitales, leyes imperiales, uniformes ni aplicación de la ley, las fortalezas servían como centros de poder y lugares de jurisdicción. Proteger los pueblos de los alrededores era de suma importancia en Wetterau. Esta región albergaba uno de los graneros más grandes de todo el imperio. El castillo de Münzenberg tenía que administrar y salvaguardar el Valle Fértil, las aldeas y la ciudad de Münzenberg. Dependía de Ivar von Münzenberg garantizar que el castillo pudiera cumplir con todas esas tareas. Es el castellano, una especie de gobernador, y su día está lleno de mucho trabajo. 21 años. El joven de 21 años comenzaba su día de madrugada. Como castellano, vivía en una residencia oficial en el patio exterior. Su casa tenía unos 100 metros cuadrados, lo que la hacía un 30% más grande que todas las casas de los alrededores. Ivar también tenía su propio personal. Un sirviente y una criada se encargan de la casa por él. Como todos los Münzenberg, Ivar vestía de rojo y dorado, los colores del escudo de armas de la familia. De esta manera siempre era fácil ver a qué casa de la nobleza pertenecía. Al usar su arma en su cinturón, Ivar les indicaba a los demás que había completado su entrenamiento de caballero. Era culto y también un guerrero experimentado. Esos largos años de educación eran un privilegio para un hombre tan joven. Después de todo, se consideraba que Ivar no era perfecto. La historia de los von Münzenberg se remontaba a unos 60 años. Kuno I era el patriarca. Él y su esposa tuvieron 3 hijos, pero 2 de ellos habían muerto jóvenes. Por eso su tercer hijo, Ulrich, había seguido los pasos de su padre y se había convertido en el señor del castillo. Ivar era el hijo menor de Kuno y pudo haberse convertido en el sucesor de Ulrich, pero él y sus hermanos no tenían la misma madre, lo que convertía a Ivar en un hijo ilegítimo, un bastardo. Su madre era una mujer de estatus noble con la que Kuno I había tenido relaciones. El término bastardo proviene de la palabra latina bastrum, que significa silla de montar. Esto hacía referencia al lugar donde se suponía que se había desarrollado el encuentro pecaminoso, un establo de caballos.
Las relaciones extramatrimoniales eran bastante comunes en la Edad Media. Al igual que hoy, diría yo, dependiendo de cómo fueran sus vidas. Los hombres, tenían varias amantes, sobre todo si había una gran brecha social. Los hijos ilegítimos eran, de hecho, una ocurrencia frecuente en la sociedad medieval. Estamos hablando de una sociedad sin control de natalidad. La Iglesia comenzó a impulsar los matrimonios monógamos en la Alta Edad Media, pero en esa época no tuvo mucho éxito. En realidad, no fue así. Al ser un bastardo, Ibahar enfrentaba obstáculos. Le iba a ser difícil encontrar esposa y no heredaría nada. Pero era lo bastante bueno para trabajar. Ibahar todavía podía considerarse afortunado. Al menos era el castellano de un castillo influyente. Las familias nobles eran empresas familiares y por lo tanto estaban interesadas en tener mucho personal. Eso también significaba tener muchos hijos ilegítimos. Eran útiles cuando una familia ganaba rango y poder o conquistaba un territorio también. Los bastardos a menudo se utilizaban como representantes castellanos o administradores de ciertos castillos. Dado su título, Ibahar ocupaba el segundo lugar en la jerarquía, justo después de su medio hermano Olrich. En lo que respecta a las operaciones del castillo, el castellano jugaba un papel muy importante. Él era responsable de la mayoría de los deberes y tareas. Eso requería control constante, previsión y eficiencia. Un castellano exitoso tenía las habilidades necesarias para negociar con el campesinado, para tratar con los líderes de la comunidad del pueblo, para asegurarse de que se pagaran las cuotas, de que los bienes llegaran a tiempo y de que los productos que el campesinado llevaba al castillo fueran de una calidad adecuada. Era el administrador el que hacía que todo el negocio funcionara. Ibahar trabajaba al menos 12 horas al día, 7 días a la semana para cumplir con sus funciones. También debemos asumir que el señor del castillo estuviera fuera de viaje y el castillo aún tuviera que mantenerse en funcionamiento mientras él no estaba. Además de eso, el castillo y sus residentes debían estar protegidos en todo momento. No tenemos un plano del castillo de Münzenberg desde el momento en que se construyó y ha sufrido cambios arquitectónicos a lo largo de los siglos. Pero el historiador Dieter Wolf ha reconstruido el plano de planta original de la impresionante fortaleza. El castillo era impresionante. Destacaba también el poder de los Hohenstaufen, que aún es visible hasta el día de hoy. Cuando te acercabas a Münzenberg desde el sur, por el camino principal parecía que este castillo había sido construido para un gigante. Un edificio imponente estaba destinado a comunicar una cosa. A un poderoso señor reside aquí, no cabe la menor duda de que es parte del poderoso séquito del rey. Como la mayoría de las fortalezas de la época medieval, el castillo de Münzenberg también era un complejo defensivo fortificado. Sus ruinas descansan a lo largo de un pico cónico alargado con 20 metros de paredes laterales empinadas. La colina de roca basáltica sobre la que se levantaba el castillo era casi imposible de conquistar. Las paredes de 2 metros de espesor estaban destinadas a mantener a raya a los atacantes. Unos 200 hombres se encargaron de proteger el castillo y los pueblos de los alrededores. El castellano era su comandante. El núcleo de la sala interior se llamaba Palas, el edificio principal con un gran salón. Aquí es donde el señor del castillo vivía y recibía invitados. Hoy los agujeros de anclaje revelan dónde alguna vez estuvieron las vigas del techo. Vigas que aseguran el techo. Y aquí, una gran chimenea indicaba dónde estaba la cocina. El personal de la cocina trabajaba todo el día para asegurarse de que todos estuvieran alimentados. Los alimentos perecederos se almacenaban en sótanos frescos y oscuros. Sótano de almacenamiento. La chimenea, de varios metros de altura, servía como una especie de campana extractora, lo que permitía que el vapor y el humo salieran al exterior sin problemas. No muy lejos del ala de la cocina se encontraba el torreón oriental del castillo de Münzenberg. Había sido construido durante la primera fase de edificación. La torre tenía unos 30 metros de altura, lo que permitía a los hombres detectar enemigos desde la distancia.
Un mapa del sitio muestra cómo se veía la sala interior del castillo de Munzenberg alrededor de 1218. Rodeados por una darbe estaban el palace, una capilla, un torreón, un granero, un taller para carpinteros y herreros y 2 establos para los caballos. Un pozo aseguraba el suministro de agua. Si estallaba una guerra, el castillo podía funcionar de forma autónoma por unos 3 meses. El patio exterior estaba fuera de los muros reales del castillo, al pie de la colina del castillo. Había un gran corral, incluyendo la casa exterior del castellano, una panadería, graneros, talleres y todo lo necesario para mantener el abastecimiento del pabellón interior. El castellano debía asegurarse de que todo marchara sobre ruedas. El castellano era el intermediario entre estos dos mundos, entre el mundo del castillo y la nobleza, por un lado, y el mundo del pueblo, el campesinado y el sistema económico que sustentaba al castillo, por el otro. Un castellano exitoso debía asegurarse de que todo el sistema funcionara. ¡Castellano! El administrador del castillo recaudaba honorarios de los campesinos y de la gestión de existencias. ¡Castellano! Necesito mostrarte algo. Y Bahar supervisaba su trabajo. Tenemos un problema. Se trata de los impuestos a cobrar en San Remigio. Los campesinos están pagando por debajo del objetivo. Apenas tenían productos para entregar. Tiene que escuchar lo que tienen que decir. Y todo eso fue a pesar de que el clima había sido favorable ese año y los campesinos habían obtenido cosechas sin precedente. Además de eso, la tierra cultivable se había expandido cada vez más en los últimos años para alimentar a la población en constante crecimiento. Los avances tecnológicos como arados y carretas y el uso de vacas y caballos facilitaban el trabajo y aumentaban los rendimientos. Los campesinos tenían que entregar 1/3 de su cosecha, conservaban 1/3 para la siembra y el otro tercio para ellos y sus familias. No solo pagaban en cultivos, también había impuestos especiales que pagaban en ganado, y los intereses sobre el uso de la tierra y el suelo se pagaban con dinero. Se basaba en un sistema de dar y recibir. El señor del castillo solo podía sobrevivir si los campesinos sobrevivían. Entonces, los agricultores se vieron obligados a pagar impuestos, lo cual era factible en años de buena cosecha, con las condiciones climáticas adecuadas. El 1 de octubre es el día de San Remigio, uno de los 4 días principales de pago en la región de Wetterau. El administrador llevaba un registro detallado de cuánto debía cada campesino. Esto se hacía usando palos tallados. Se tallaban ranuras ortogonales en un trozo de madera que representaban cuánto se debía. Luego se cortaba la madera a lo largo. El administrador se quedaba con la mitad, mientras que el campesino se quedaba con la otra. Era una forma de contabilidad de doble entrada. En el momento de la entrega, el administrador retiraba los surcos de acuerdo con los honorarios que había pagado el agricultor, un proceso a prueba de falsificaciones. ¿Por qué hay tanto en tu cuenta? Fuimos emboscados, mi señor. Justo antes del amanecer terminamos de cargar la carreta grande. Vinieron a caballo y se llevaron todo. Esto es todo lo que nos queda. Tome esto, mi señor. Su mejor vestido. El mejor vestido de la esposa del campesino, si moría, le correspondía al señor del castillo. Era una forma de impuesto de herencia medieval. La deshonraron y la mataron a puñaladas. ¿Quién fue? Llevaban el escudo de los von Gruningen. Ellos otra vez, siempre es lo mismo. ¡Tienen una disputa! No puede ser. Los von Munzenberg habían estado en disputa con sus vecinos, los von Groningen, por años. Munzenberg. La disputa giraba en torno a un molino rentable en Ruppersburg, propiedad de los von Munzenberg. Por eso los von Groningen querían apoderarse de la tierra alrededor del molino.
Los campesinos eran las víctimas de este juego de poder. En la Edad Media, estos conflictos solían resolverse mediante una disputa. Ese era el término para una forma legal de tomar la ley en sus propias manos. Los archivos de la ciudad de Mühlhausen, Turingia, albergan una copia del Sachsenspiegel, un importante libro que proporciona información sobre la situación legal en el siglo XIII. Por lo general, el rey y sus señores estaban a cargo de la jurisdicción, pero la gran cantidad de conflictos sobrecargaba el sistema. Tampoco había una administración de justicia. Es por eso que muchos tomaban el asunto en sus propias manos. Un ejemplo típico de esto fue la disputa entre los von Heldrum y los von Elfort. Se trataba de si un cubo de vino, una deuda entre los von Elfort y los von Heldrum, debía ser recolectado por el acreedor. Se trataba de si los habitantes de Elfort tenían que llevar el balde o los de Heldrum recogerlo. Fue una disputa bélica en la que 1000 hombres armados participaron. A veces, las disputas eran causadas por trivialidades. Las difamaciones, los robos y los adulterios casi siempre terminaban en violencia y homicidio para vengar la supuesta injusticia. Por supuesto, los abusos legales y la violencia estaban más extendidas. No es que la gente fuera más cruel que hoy, es que a veces preferían recurrir a la violencia para resolver los conflictos. Hoy podemos ver restos de la cultura feudal en la jurisdicción moderna. En defensa propia siempre hay violencia. Sin embargo, reglas estrictas regulaban las disputas. Debía comenzar con una carta formal de disputa, declarando de forma oficial el fin de las relaciones de buena vecindad, la alianza o la amistad. A partir de este momento, las partes eran enemigas oficiales, pero solo una vez que hubieran pasado 3 días. Enemigo. Se podían ver intentos de desescalada en cada etapa de la disputa. Ese periodo de 3 días, por ejemplo, se incluyó para darles más tiempo para pensarlo de nuevo, para renegociar, para tal vez tener un negociador que dijera, piénsalo otra vez, si de verdad van a aplastar la cabeza de los demás con sus espadas a largo plazo, nadie va a resultar ganador aquí. Sentémonos de nuevo en paz e intentemos encontrar una solución viable al conflicto. El periodo de 3 días no ayudaba mucho. Las disputas se salían de control. Dentro del imperio se registraron más de 300 disputas solo en el año 1218. Los números estimados son 10 veces más altos. Los campesinos se veían muy afectados. Sin fuerzas armadas de protección, estaban a merced de sus atacantes. Esa era una relación en la que ambas partes tenían derechos y deberes. Los campesinos medievales no eran esclavos. Si los campesinos no sentían que estaban siendo protegidos por su señor, su voluntad de proporcionar los frutos de su trabajo para apoyarlo se desvanecía de inmediato. ¿Cómo se supone que vivamos eso? Por eso Ibahar se lo piensa 2 veces antes de llevarse lo poco que les queda a los campesinos. Tenga, le ofrezco mis condolencias. Puede conservarlo. No oímos nada de una disputa. No hemos recibido una carta de los von Gruningen. Perdóneme, mi señor, pero si usted no nos protege, ¿cómo se supone que paguemos nuestros tributos? Sí, es inadmisible. Bueno, espera, un momento. ¿Cuánto nos queda? Ibahar debía tomar la decisión correcta. Después de todo, los honorarios de los campesinos eran la principal fuente de ingresos del castillo. 1/3 iba al rey. El resto se necesitaba como provisiones para la familia del señor, los sirvientes, los invitados y los banquetes. Incluso el castillo de Münzenberg tenía solo reservas limitadas. Suficiente para 8 semanas. Si los sirvientes se ajustan un poco, tal vez 12. Pero empeorará si nuestros campesinos siguen dejando sus granjas y se mudan a la ciudad. Eso de verdad comenzaría a amenazar nuestro suministro. La huida rural era un problema muy grave para los señores del castillo, y si la vida del campo era demasiado dura, por supuesto que la tentación de mudarse a la ciudad más cercana, como Gießen o Frankfurt, iba a seguir aumentando notoriamente. Conserva todo lo que aún te queda. Gracias, señor.
Pero, ¿de aquí a dónde vamos? No hay razón para mudarse a la ciudad. Renunciaremos a sus tasas de interés hasta el final del año. Y nos aseguraremos de que reciban una mejor protección. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Qué bueno, gracias. Era lo correcto. Bueno. Esta disputa en curso será nuestra perdición. ¿Cómo van los preparativos para el banquete? ¿La cocina tiene lo que necesita? Todo está listo, la cocina está funcionando y de verdad se ha superado. No debe tener la menor preocupación, mi señor. Bueno, entonces le contaré a mi hermano sobre el ataque. Ibahar y su administrador regresan a la sala interior. El camino estaba bordeado a ambos lados con menta silvestre. La hierba culinaria y medicinal había inspirado el nombre del castillo de Münzenberg, porque menta, en alemán, es Münze, palacio. Son las 10:30 am cuando Ibahar entra en el palace. Su medio hermano Ulrich parece estar esperándolo. Como jefe de seguridad, Ibahar tiene que explicar cómo puede proteger el castillo y la región contra los von Gruningen. Hermano, acércate, no seas tímido. Señor, nuestros campesinos Sí, fueron... ya lo sé. Toma, esto es de hace 4 días. La carta de disputa de sus vecinos hostiles, los von Gruningen. Querían dinero y el molino para restaurar el honor de la familia después de que, según ellos, había sido manchado. Los malhechores entregaron la carta a propósito hace 4 días en el castillo de Asenheim. Saben bien que nunca estamos ahí. ¿Han pasado 4 días? Cuando el mensajero entregó la carta hoy, la fecha límite había expirado hacía tiempo. Y podrían comenzar los ataques. Siempre van a encontrar una excusa para extorsionarnos. Asolan los pueblos solamente para que les demos dinero y paguemos un alto precio por la paz. No podemos seguir así. Los campesinos están perdiendo sus cosechas y nosotros los perderemos. ¿Cómo vas a protegernos? 10 hombres trabajaban a las órdenes de Ibahar. Eran la pequeña nobleza llamada Burgmannen o ministeriales. Estaban muy bien armados y mandaban por lo menos 500 hombres. Todos muy aptos para el servicio. En situaciones de emergencia, los campesinos también tenían que intervenir. Esta noche, sin duda, tenemos que proteger las aldeas contra más ataques. Los von Bellersheim, los von Guns y los von Treis patrullarán Ruppersburg y los pueblos vecinos con sus hombres. Calmará a los campesinos. Con esta medida, Ibahar demostraba que no solo era un administrador hábil, sino que también tenía lo que se necesita para ser un comandante. Estoy seguro de que después atacarán la ciudad. Entonces, el ejército principal protegerá el castillo y la ciudad de Münzenberg. El objetivo es proteger a los campesinos, pero también a los invitados que llegan para un banquete esa noche. Münzenberg. No olvides que tenemos invitados en el castillo hoy. Y si todo sale bien, los invitados serán parte de la familia a partir de mañana y parte de nuestros aliados. Y mi hermanito bastardo se convertirá en un esposo honorable. Para poner a los von Gruningen en su lugar de una vez por todas, Ulrich von Münzenberg quería fortalecer la alianza con uno de sus otros vecinos. La familia de ministeriales von Bellersheim, que, aunque eran pacíficos, también tenían problemas de liquidez. Su tercera hija, Mechthild, era una carga para la familia. Todavía no habían logrado encontrarle un esposo, porque los von Bellersheim no pueden costearle una dote. Entonces Ulrich hizo un trato. Mechthild se casaría con el bastardo Ibahar y a cambio la familia Münzenberg no pediría una dote. Eran lo bastante ricos. Era una situación en la que ganaban todos. Además de eso, la alianza permitiría que la dinastía Münzenberg sobreviviera. Si una familia no podía darle continuidad a su apellido, a veces incluso llegaban a recurrir a tomar algunos bastardos del monasterio para casarlas, solo para mantener vivo el apellido de la familia. Al norte de los Alpes, los bastardos servían como
reservistas o niños de reserva, como jóvenes de segunda categoría, por así decirlo, a los que las familias podían recurrir para completar algún vacío que tuvieran. Eso hacían. La vida de Ibahar era casi perfecta. Tenía un apellido importante, había sido nombrado caballero y era castellano de un poderoso castillo. Lo único que le faltaba era una esposa. No tenía tiempo de buscar, todavía tenía mucho trabajo que hacer. Los von Münzenberg querían construir un segundo torreón. Hasta ahora, solo tenían uno en la parte este del castillo. Los torreones también eran unos símbolos. Eran el epítome del poder. Es por esto que las casas importantes no construían uno, sino dos torres o torreones para mostrar cuán poderosas e importantes eran. La construcción del torreón apenas había comenzado. Iba a llevar años completar el torreón. Todo iba de acuerdo al plan. Eran buenas noticias para Ibahar, que como castellano era el responsable de asegurarse de que se cumplieran los plazos y los objetivos financieros. Los sirvientes que construían el torreón iban desde hombres hasta mujeres e incluso niños. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana. La paga era mala. Ni la regulación salarial ni la seguridad laboral existían en el campo en ese entonces. Los trabajadores eran trabajadores no calificados. Solo se formaban artesanos como albañiles, carpinteros o herreros. A menudo venían de otros países, viajando de un sitio de construcción al siguiente. El maestro de obras que Ibahar había encargado tampoco era local. Había adquirido sus conocimientos en toda Europa a lo largo de muchos años. En la Edad Media, los maestros de obras eran figuras muy importantes. En la Alta Edad Media, los conocimientos solo se impartían de forma oral y la ejecución estructural del proyecto, en la práctica, dependía de la experiencia que tuviera el maestro de obras. Investigadores de la ciudad austriaca de Friesack quieren aprender más sobre cómo los maestros de obras medievales erigían estas torres fortificadas. Los científicos no disponen de planos, por lo que deben realizar experimentos para descubrir cómo trabajaban estos antiguos maestros. El equipo se basa solo en técnicas de construcción históricas. Los expertos llevan más de 10 años trabajando en este proyecto. Canteros, carpinteros, herreros y muchos asistentes. Durante todo el año, un equipo de 60 personas está ocupado tratando de reconstruir cómo los arquitectos medievales hacían este trabajo. Se utilizaban muchas técnicas diferentes, y esto plantea un desafío particular para los investigadores. En la Edad Media, la gente, por supuesto, no podía ir a un mercado de construcción y comprar materiales. ¿Me da 1 metro cuadrado de sillería, por favor? Eso no existía en ese entonces, claro que no. Eso significa que se veían obligados a fabricar en el sitio lo necesario. Todo, desde herramientas hasta materiales de construcción. El grupo de Friesack había realizado innumerables intentos para encontrar el tipo de mortero adecuado. Para asegurarse de que los gruesos muros de Alto Torreón no se derrumbaran, la proporción de arena, cal y agua debía estar muy bien equilibrada. Bien hecho, el mortero tenía una calidad que incluso el concreto moderno no podría igualar. En cuanto al mortero, las proporciones y combinación de ingredientes eran algo clave. Vemos que el yeso de mortero de cal de la Alta Edad Media era muy estable en muchos castillos y ruinas medievales, y sobre todo de la Alta Edad Media se utilizaron excelentes mezclas de mortero y han resistido la prueba del tiempo. Esas hermosas edificaciones siguen en pie hasta el día de hoy. Las anclas de anillo eran solo uno de los ejemplos de la alta tecnología medieval. Los anclajes de anillo a menudo se usaban para construir torres. En pocas palabras, les daban estabilidad a las torres. Cada 5 metros se construía un cuadrado de vigas de madera maciza en la mampostería. Anclaje de anillo.
Si quisiéramos comparar esto con las técnicas modernas, diría que eran como el hormigón armado. El hormigón de hoy está reforzado con acero. Los anillos, estos anillos de madera, servían para reforzar torres medievales.